Imagina algo perdido en el fondo del océano, no durante años, pero durante 7 décadas enteras. Imagina un objeto tan raro, tan imposible, que ni siquiera el tiempo se atreviera a borrarlo. Una reliquia olvidada, no por accidente, sino tragado por las aguas en medio de una guerra. Hoy descendemos al corazón de un barco hundido, atravesamos pasillos rotos, conquistamos la oscuridad mortal, y lo que encontramos no eran solo escombros, era una cápsula de sueños, congelados en absoluto silencio. Algo que nunca se debería haber vuelto a ver. Y ahora lo verás con tus propios ojos. La corriente era fuerte, las aguas turbias y traicioneras. Aún así, el equipo de buzos avanzó, guiado únicamente por haces de luz tenue que cortaban el brea submarina como cuchillas plateadas. Era una expedición rutinaria, una búsqueda de restos olvidados en las profundidades del Atlántico Norte. Nadie esperaba encontrar nada extraordinario ese día, pero el destino, silencioso e implacable, tenía otros planes. Después de horas de explorar estructuras corroídas y cables retorcidos, los buzos llegaron a una sección parcialmente sellada del barco hundido. Una estrecha abertura permitía el paso de un solo hombre a la vez. Respirando hondo, uno de los buzos se metió dentro y encendió su linterna. Y entonces, como una aparición, surgió la forma inconfundible. Un coche viejo, de líneas redondeadas, dormido en medio del sótano cubierto de barro. El silencio era casi sagrado. Durante 70 años, nadie se había atrevido a perturbar ese relicario sumergido. Las algas ondeaban como velos alrededor del vehículo, mientras que bancos de pequeños peces se deslizaban a través de las ventanas rotas. En ese momento, cada miembro del equipo lo supo. Habían encontrado algo que pertenecía no solo al mundo de los objetos, sino al mundo de las historias olvidadas. Algo que pronto capturaría la imaginación de todo el mundo. El SS Western Star nació en plena Segunda Guerra Mundial, en un astillero escondido entre las brumas de Boston. Era un gigante de acero de casi 150 metros de largo, diseñado para atravesar los océanos llevando tesoros vitales, maquinaria industrial, medicinas raras, vehículos de lujo, armas y suministros para abastecer a los aliados en un mundo devastado por la guerra. Cada soldadura hecha a toda prisa, cada placa de acero superpuesta, llevaba el peso de una esperanza. La esperanza de la reconstrucción después de la tormenta de la muerte. En abril de 1945, el Western Star zarpó hacia el que sería su último viaje, cargado con un cargamento precioso, entre ellos, el legendario automóvil que descansaría para siempre en sus entrañas. Desafió mares agitados y zonas de guerra naval infestadas de submarinos. Sin embargo, en una noche sin luna, una colosal tormenta envolvió el barco sin previo aviso. No se emitió ninguna llamada de socorro. No se encontraron botes salvavidas. Solo resonaban los rumores. ¿Ataque enemigo? ¿Fallo mecánico? ¿Un motín? El SS Western Star se convirtió así en un fantasma errante, tragado por las aguas sin dejar rastro. Durante décadas, su paradero fue una leyenda entre los marineros, hasta el día en que, bajo toneladas de presión oceánica, sus secretos comenzaron a emerger de nuevo. Si esta historia ya te ha enganchado hasta ahora, imagina lo que está por venir. Cada detalle que estás a punto de descubrir ha estado enterrado durante décadas en el fondo del océano. Si valoras las historias que el tiempo casi ha borrado y sientes que merecen ser contadas, retribuye ahora. Deja tu like para que este recuerdo nunca se pierda y suscríbete al canal para seguirnos en este viaje de rescatar lo que el mundo ha olvidado. Aquí, cada historia es un tesoro y tú eres parte de ello. Dentro del casco retorcido del SS Western Star descansaba una cápsula de otro tiempo. Un coche, todavía empaquetado como regalo, descansaba entre los escombros. La carrocería, ahora manchada de óxido y cubierta de algas, todavía insinuaba sus elegantes curvas, típicas de la década de 1940. Era un sedán de lujo, diseñado no para la guerra, sino para la paz que el mundo tanto anhelaba. Sus líneas aerodinámicas prometían velocidad y clase. Sus detalles cromados reflejaban el brillo de un mundo
que intentaba resurgir de las cenizas. Pero este coche nunca recorrió los caminos que deberían venerarlo. Nunca escuchó el rugido de su motor resonar bajo un cielo abierto. Su misión fue interrumpida incluso antes de que comenzara. Permaneció acunado, como una promesa nunca cumplida, naufragado junto a los sueños de quienes lo construyeron y de quienes debían recibirlo. Incluso la tapicería interna, aunque degradada, aún conservaba rastros de un viejo perfume, ahora mezclado con el olor salado del agua de mar. Era más que un coche abandonado. Era una pieza intacta de una historia no vivida. Un amargo recuerdo de un futuro que se perdió en un torbellino de hierro, agua y olvido, en las profundidades insondables del océano. 70 años de inmersión total en la sal del océano podrían haber reducido cualquier objeto a polvo y recuerdo. Pero casi milagrosamente, el coche olvidado en el sótano del SS Western Star ha resistido la prueba del tiempo como una cápsula sellada por fuerzas invisibles. Su carrocería estaba cubierta de percebes y algas, el metal carcomido en muchos puntos, pero aún así se podían trazar sus líneas originales con los ojos. El volante, todavía fijo, parecía a la espera de que manos humanas lo hicieran girar de nuevo. Las ruedas, aunque parcialmente enterradas en el barro fino del fondo del compartimento, conservaban las formas clásicas de sus llantas cromadas. El interior, un espectáculo aparte. Asientos de cuero rotos aquí y allá, pero con tramos aún firmes, que desafían la lógica. Las piezas del panel de madera, marcadas por el tiempo, mostraban números tenues y esferas congeladas en el instante en que el barco se hundió. Debajo del asiento del pasajero, los papeles frágiles, como las hojas secas, indicaban documentos de transporte y certificados de fábrica. Era como si el coche, inconsciente, hubiera hecho un pacto silencioso con el tiempo. No entregarse totalmente al olvido. Un monumento de óxido y gloria, esperando el momento en que sus historias fueran rescatadas y contadas al mundo. El SS Western Star no solo llevaba un automóvil de lujo, su cargamento era un verdadero cofre del tesoro destinado a cambiar destinos. Armas pesadas para fortalecer la resistencia europea, máquinas textiles para reconstruir fábricas bombardeadas, medicamentos raros para hospitales improvisados en ciudades devastadas. Entre estas gemas, los registros sugieren algo aún más precioso: cajas que contenían lingotes de oro, enviados en secreto para financiar la reconstrucción de naciones devastadas por la guerra. Cada compartimento de la nave era una promesa del futuro. Máquinas que devolverían puestos de trabajo, medicamentos que salvarían vidas, vehículos que restablecerían la normalidad en tiempos de caos. El coche encontrado, entonces, no era un objeto aislado, sino parte de un cargamento cuya importancia histórica trascendía su apariencia metálica. A medida que se hundía, la Estrella del Oeste arrastró consigo esas promesas, enterrando no solo objetos, sino esperanzas enteras. Lo que debería haber sido un renacimiento se convirtió en una tumba silenciosa de potencial no realizado. El naufragio congeló en el tiempo un pedazo de la historia de la humanidad, una historia que podría haber sido escrita de otra manera. Hoy en día, sumergirse en estos pecios es más que una aventura arqueológica. Es un intento de rescatar no solo objetos perdidos, sino también fragmentos olvidados de la esperanza que se hundió junto a ellos. El coche encontrado en el fondo del mar no era un modelo ordinario de su época. Era una rareza, una edición limitada fabricada en medio de la agitación de la Segunda Guerra Mundial. Solo 100 unidades habían salido de la línea de producción, cuidadosamente ensambladas a mano, una, por artesanos que trabajaban bajo la presión de la guerra y la escasez de materiales. Cada detalle, cada tornillo, fue diseñado para crear algo que trascendiera el simple acto de locomoción. El automóvil era un símbolo de resistencia, elegancia y esperanza en tiempos oscuros. Su destino original era aún más impresionante. Se dice que fue entregado a un diplomático suizo como un regalo simbólico de alianza y reconstrucción. Su potente motor, sus acabados interiores de madera noble y cuero genuino, su diseño aerodinámico inspirado en las primeras pruebas en túnel de viento. Todo en él gritaba exclusividad, el descubrimiento de un espécimen intacto,
Incluso después de 70 años en el fondo del océano, equivale a encontrar una corona perdida de una civilización olvidada. No era solo un coche, era la materialización de un momento histórico en el que, a pesar de la destrucción, todavía había espacio para la belleza, para el lujo, para el sueño de un futuro que todos esperaban ansiosamente reconstruir. Rescatar un coche de un barco hundido a más de 60 metros de profundidad no es una operación sencilla. Incluso antes de sumergirse, el equipo de rescate pasó meses estudiando mapas submarinos, analizando la estructura corroída del SS Western Star y simulando cada movimiento que harían bajo el agua. El mayor desafío era la fragilidad del lugar. El sótano donde descansaba el coche podía derrumbarse en cualquier momento, con un simple toque equivocado. Cada inmersión se calculó al límite. El tiempo que se pasó bajo la presión aplastante del océano se cronometró al segundo. Necesitaban retirar escombros pesados, construir soportes improvisados y usar bolsas de elevación especiales para levantar el automóvil sin destruirlo. En medio de todo esto, el miedo fue un compañero constante. La visibilidad era casi nula. Los tiburones circulaban curiosos y los riesgos de desorientación o averías de equipos eran altos. Todos los buzos sabían que tal vez no volverían, y sin embargo, día tras día, volvían a las profundidades, impulsados por algo más grande, la sensación de que estaban tocando la historia viva, rescatando algo que nos pertenecía a todos. Cuando finalmente lograron separar el auto del barro y comenzar su lento ascenso hacia la superficie, un silencio reverente se apoderó del equipo. Cuando el coche, todavía atado a las correas de elevación, comenzó a emerger de la oscuridad líquida, los buzos sintieron como si presenciaran el nacimiento de un fantasma. Poco a poco, la luz artificial reveló las formas que el océano había tratado de ocultar durante décadas. El capó cubierto de algas, los contornos lisos de la carrocería, el parachoques brillando en ciertos lugares donde el óxido daba paso. Era como si la historia extendiera una mano para ser rescatada. Muchos de los buzos, endurecidos por años de exploración en el naufragio, admitieron más tarde que la vista los conmovió profundamente. No era solo un coche, era un símbolo intacto de otra época, un testimonio silencioso de sueños que nunca se hicieron realidad. En la radio interna de los cascos, los buzos intercambiaban murmullos casi reverentes, como si estuvieran presenciando un milagro. Cuando el coche finalmente emergió del casco destrozado del SS Western Star y flotó brevemente en el agua azulada antes de ser izado a la superficie, el tiempo pareció detenerse. Fue un momento de respeto, gratitud y comunión silenciosa con todo lo que representaba ese vehículo, una cápsula de sueños olvidados, levantada de las profundidades para finalmente contar su historia al mundo que casi la había olvidado. Tan pronto como se publicaron las primeras imágenes del automóvil emergiendo de las aguas, una verdadera ola de fascinación recorrió el mundo. Portales de noticias, canales de televisión, sitios web de arqueología marítima, foros automotrices, todos han sido tomados por la historia del automóvil olvidado en el fondo del mar. Expertos de diversos campos comenzaron a debatir febrilmente la autenticidad del modelo, el estado del barco, los misterios de la carga. Para el público en general, la imagen de ese sedán corroído, pero aún majestuoso, rescatado de las profundidades, parecía una escena sacada de una película de aventuras. La historia trascendió fronteras. Periódicos de Japón, Alemania, Estados Unidos y Brasil dedicaron páginas enteras a la hazaña. Las entrevistas con los buzos se volvieron virales. Los museos comenzaron a competir por la oportunidad de recibir el coche en sus exposiciones temporales. Incluso los cineastas vislumbraron un posible guión para el cine. En tiempos saturados de tecnología e información, ese coche, silencioso y dañado, logró que el mundo se detuviera. A la gente le emocionaba la idea de que algo tan viejo, olvidado, pudiera perdurar tanto tiempo solo para ser redescubierto. Era más que una noticia. Era un recordatorio colectivo de que la historia nunca muere, solo espera ser encontrada de nuevo. Poco después del rescate, expertos de todo el mundo se reunieron para analizar el estado del coche. La primera evaluación fue cautelosa.
El impacto del agua salada había erosionado profundamente la carrocería, comprometiendo varias estructuras metálicas. Algunas partes del motor estaban irreconocibles y el sistema eléctrico, obviamente, no sobrevivió. Pero para sorpresa de todos, muchos componentes internos, hechos de aleaciones especiales y madera tratada, estaban sorprendentemente bien conservados. El chasis, aunque debilitado, conservó su forma. Las piezas de adorno, especialmente el tablero y las manijas de las puertas, aún podrían restaurarse con técnicas de conservación avanzadas. Restauradores de coches antiguos, museólogos e ingenieros náuticos discutieron el mejor enfoque. ¿Debería restaurarse el coche a su gloria original o conservarse en su estado actual como testimonio del paso del tiempo? La decisión final fue equilibrada. Una restauración parcial. Se eliminarían las impurezas más agresivas, se tratarían los metales corroídos, pero se respetarían todas las marcas del tiempo. El objetivo no era borrar la historia del coche, sino resaltar aún más. El coche no volvería a funcionar, se convertiría en una pieza de museo viviente, que llevaría en cada mancha y agrietaría el recuerdo de un viaje interrumpido en el fondo del océano. Incluso después de que se recuperara el coche, el misterio que rodeaba al SS Western Star seguía siendo tan espeso como la niebla sobre el océano. ¿Por qué se hundió un barco tan crucial para la logística de la guerra sin siquiera emitir una señal de socorro? Investigaciones posteriores indicaron que su ruta fue alterada en los últimos minutos antes de la tormenta que la envolvió. Los rumores de sabotaje interno comenzaron a ganar adeptos. Los registros recuperados hablaban parcialmente de carga secreta. A bordo, no solo oro, sino documentos diplomáticos confidenciales que, si se interceptan, podrían cambiar el curso de la guerra. Algunos sugieren que el barco fue hundido deliberadamente para evitar que estos documentos cayeran en manos enemigas. Otros creen que la tripulación fue víctima de un torpedo silencioso lanzado por un submarino desconocido, en una misión que nunca ha sido registrada oficialmente. Lo cierto es que, entre las cajas, los documentos y ahora el coche, descansaba una historia que nunca llegó a ser contada del todo. El último viaje del Western Star no fue solo una travesía perdida, fue el abrupto final de una misión envuelta en secreto, peligro y esperanza. Y el coche rescatado se convirtió en la pieza más simbólica de este rompecabezas que nunca se ha resuelto del todo. Durante una inspección cuidadosa del interior del automóvil, uno de los buzos encontró algo inesperado. En la guantera, cuidadosamente doblada dentro de un sobre de papel envejecido, había una carta. A pesar de los daños causados por el agua y el clima, parte del texto seguía siendo legible. Se trataba de un mensaje personal, escrito por el ingeniero jefe de la fábrica, dirigido al futuro propietario del vehículo. Con palabras llenas de emoción y orgullo, el ingeniero quería que el coche trajera momentos felices, viajes inolvidables y seguridad en las carreteras de la posguerra. Habló de la dedicación del equipo que había construido ese vehículo en medio de tantas dificultades. Cada línea transmitía esperanza, como si el automóvil fuera más que un medio de transporte. Fuera un símbolo de supervivencia y renovación. La carta, sencilla y sincera, hizo que el coche fuera aún más humano. No era solo metal y cuero, era el resultado del sudor, los sueños y las promesas hechas en tiempos de miedo e incertidumbre. Hoy en día, esa carta se considera una de las reliquias más conmovedoras recuperadas de la nave. Un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había quienes todavía creían en futuros brillantes, futuros que, incluso si se interrumpían, nunca se borraban por completo. El fondo oceánico es una mezcla paradójica de preservación y destrucción. El agua salada es a la vez el mayor enemigo y el mayor aliado de los objetos sumergidos. Además de corroer los metales y devorar la madera frágil, también crea una especie de cápsula aislada que protege los escombros del cambio climático, el vandalismo y el desgaste mecánico del clima terrestre. En el caso del automóvil encontrado en el SS Western Star, la presión aplastante del lecho marino impidió que los depredadores más grandes o las corrientes agresivas lo destruyeran por completo. La baja temperatura y la ausencia de luz solar también redujeron drásticamente el crecimiento de organismos que podrían haber consumido la estructura más rápidamente.
Aún así, el agua salada se filtraba por cada grieta, causando oxidación interna, hinchando las fibras de los asientos de cuero y convirtiendo el motor en una masa de metal irreconocible. El coche se convirtió así en una cápsula viviente de la incesante lucha entre la memoria y el olvido. Resistió porque el océano, en su dualidad, se lo permitía. Hoy, a medida que los expertos estudian sus detalles corroídos y encantadores, hemos aprendido una profunda lección. A veces, lo que parece perdido para siempre en realidad está dormido, esperando el momento adecuado para volver a respirar. El coche rescatado del fondo del mar es mucho más que una pieza oxidada. Es un retrato congelado de una época llena de contrastes. La destrucción y la esperanza, la muerte y el renacimiento, el miedo y el sueño. Producida al final de la Segunda Guerra Mundial, nació en un mundo que aún estaba sangrando, pero que ya comenzaba a soñar con la reconstrucción. Cada tornillo y cada pieza de cuero de ese vehículo representaba la fe ciega de que vendrían días mejores. Su diseño elegante, sus curvas suaves y su lujoso interior no eran solo estética, eran una declaración silenciosa de que, a pesar de todo, la belleza y la sofisticación seguían siendo importantes. El hecho de que haya sido sumergido, olvidado y ahora redescubierto hace que su existencia sea aún más simbólica. Es el eco de todos los futuros que no sucedieron, de todos los sueños interrumpidos por la tragedia. Mirarla hoy es como mirar una fotografía amarillenta de una familia que nunca hemos conocido, pero cuyo dolor y esperanza podemos sentir. El automóvil, al emerger del profundo silencio, no solo trajo óxido y barro, sino también el recuerdo de una época en la que la humanidad, incluso desgarrada, todavía se atrevía a soñar con caminos libres y horizontes de paz. El océano es el museo submarino más grande de la Tierra. Se estima que hay más de 3 millones de naufragios en el fondo marino, dispersos por los océanos del planeta. Algunos llevan tesoros literales, monedas de oro españolas, porcelana china, artefactos vikingos. Otros, como el SS Western Star, llevan tesoros emocionales e históricos, objetos ordinarios que cuentan historias extraordinarias. Por ejemplo, se han encontrado ánforas romanas aún selladas con vino, manuscritos medievales casi intactos e incluso locomotoras del siglo XIX, perfectamente conservadas en profundidades abisales. Cada naufragio es un fragmento de historia congelado en el tiempo, no tocado por guerras, cambios políticos o erosión cultural. En el caso de la Estrella del Oeste, el coche descubierto es un raro ejemplo de cómo los objetos cotidianos pueden convertirse en reliquias históricas por el simple hecho de haber cruzado el abismo del tiempo. Estos hallazgos nos recuerdan que, en el fondo, la humanidad deja huellas no solo de sus glorias, sino también de sus esperanzas y tragedias. Cada inmersión es un viaje no solo por las aguas, sino también por las capas olvidadas de nuestra propia memoria colectiva, un reencuentro con capítulos de nuestra historia que se negaban a desaparecer por completo. Rescatar reliquias de naufragios históricos es una práctica envuelta en acalorados debates y dilemas morales. Por un lado, están los que argumentan que estos pecios deben permanecer en el fondo del mar, como tumbas intactas, preservando su dignidad y respetando las vidas perdidas. Por otro lado, hay quienes creen que sacar estas piezas a la superficie les permite estudiar, entender y, sobre todo, contar las historias olvidadas que yacen bajo las aguas. En el caso del SS Western Star, esta discusión era inevitable. El coche, aunque fascinante, formaba parte de un escenario que implicaba la muerte de decenas de marineros y la pérdida de un barco entero. Los expertos en arqueología subacuática insistieron en que la recuperación se hiciera con el máximo respeto, sin saqueos, sin profanaciones. Cada movimiento fue meticulosamente planeado para asegurar que el rescate no fuera un acto de destrucción, sino de homenaje. La decisión de exhibir el automóvil, en lugar de dejarlo en un segundo plano, fue guiada por el deseo de educar e inspirar a las generaciones futuras, para mostrar que incluso en la pérdida hay belleza, que incluso en la tragedia hay memoria, y que respetar el pasado es muchas veces sacar a la luz sus fragmentos para que nadie olvide nunca lo que yace en el silencio de las profundidades. Tras su rescate,
el coche se sometió a un meticuloso proceso de estabilización y conservación. Las algas se eliminaron cuidadosamente con cepillos de cerdas suaves. La corrosión activa se detuvo con agentes químicos especiales. Las partes frágiles se reforzaron para que pudieran soportar el peso de la exposición. Pero a diferencia de muchas restauraciones de automóviles, el objetivo aquí no era restaurar el automóvil a su estado original. El responsable del museo decidió honrar su viaje, dejando a la vista sus cicatrices. El óxido, las marcas del agua salada, el desgaste del tiempo. El coche sería una exposición viviente, un testimonio de la supervivencia y la fragilidad humana. En sus alrededores se expondrían fotografías ampliadas del naufragio, réplicas de objetos encontrados en el barco e incluso extractos de la carta del ingeniero para crear una experiencia inmersiva. El coche se ha convertido en un altar silencioso a la memoria, una invitación a cada visitante a reflexionar sobre lo que significa construir sueños en tiempos difíciles y sobre cómo, incluso cuando todo parece perdido, algo permanece, resistiendo, esperando ser encontrado de nuevo. En su nueva vida, el coche ya no cortaría carreteras, sino que viajaría en los corazones y las conciencias de todos los que se paraban frente a él y escuchaban, en silencio, su historia susurrada. Cada línea curva de ese coche, cada tornillo, cada centímetro de cuero, lleva la firma invisible de trabajadores anónimos que lo construyeron en medio de tiempos oscuros. Hombres y mujeres que incluso en medio de la escasez y el miedo, continuaron creando algo hermoso. Sus rostros no están registrados en los libros de historia, pero sus manos dieron forma a un sueño que perduró más allá de la guerra, más allá del hundimiento, más allá del olvido. Y también, invisiblemente ligados a él, están los marineros del SS Western Star. Hombres que confiaron sus vidas a un barco que nunca llegaría a su destino. Llevaban, más que un cargamento precioso, llevaban la esperanza de reconstruir un mundo devastado. Hoy, cuando vemos ese coche expuesto en su sublime estado de ruina, no estamos solo ante el metal corroído. Rendimos homenaje a todos aquellos que con valentía serena se atrevieron a creer que el mañana podría ser mejor. Aquellos que plantaron semillas del futuro, a pesar de que sabían que tal vez nunca verían sus frutos. El coche, ahora silencioso e inmóvil, se convirtió en un monumento para ellos, para los constructores de sueños y los navegantes de esperanzas, que no encontraron en el fondo del mar un final, sino un descanso eterno de sus misiones. A primera vista, los objetos olvidados parecen simples residuos del tiempo, coches oxidados, letras descoloridas, fotografías amarillentas, pero cuando nos volvemos a encontrar con ellos, se convierten en puentes invisibles que nos conectan con otras épocas, otras vidas, otros sueños. El coche rescatado del SS Western Star es uno de estos puentes. No es solo metal corroído, es una historia condensada en forma material. Cada marca en su carrocería habla de un naufragio. Cada lágrima en el banco nos recuerda una época de esperanza y destrucción. Los objetos olvidados tienen un poder que las palabras muchas veces no pueden alcanzar. Nos hacen sentir. Cuando tocamos, miramos o simplemente nos acercamos a algo que ha permanecido intacto durante décadas. Algo en nosotros también se despierta. Sentimos el peso de lo vivido, de lo que se perdió, de lo soñado. El coche sumergido, entonces, es más que una reliquia histórica. Es un mensajero silencioso del pasado. Nos recuerda que los sueños humanos, por frágiles que sean, resisten al tiempo. Y que, incluso en el olvido, hay algo sagrado que espera ser redescubierto, restaurado y, sobre todo, reverenciado. Si una sola inmersión reveló un automóvil casi intacto, perdido hace 70 años, ¿qué más descansa en las profundidades insondables de los océanos? Tal vez las cartas de amor nunca se entregaron, pinturas de maestros renacentistas hundidos en naufragios olvidados, reliquias de civilizaciones perdidas, aún arrulladas por el frío abrazo del agua salada. Cada naufragio, cada pieza de madera o hierro, cada carga sumergida es una cápsula a la espera de ser abierta. El fondo del mar es una biblioteca silenciosa de todo lo que la humanidad ha olvidado o perdido. Y cada nuevo descubrimiento
es una oportunidad para reescribir páginas de nuestra historia. Quizás bajo kilómetros de agua y arena haya respuestas a preguntas que aún no sabemos cómo hacernos. O sueños inconclusos, como el coche del SS Western Star, a la espera de manos valientes que se atrevan a rescatarlos. Cuando miramos al mar, solo vemos la superficie, pero debajo de ella palpita un mundo de historias que aún no han contado su último aliento. Y mientras haya exploradores dispuestos a desafiar las profundidades, mientras haya curiosidad humana y respeto por el pasado, estos tesoros seguirán emergiendo, uno a uno, recordándonos que a veces la esperanza acecha en los lugares más oscuros y tranquilos. En el fondo del mar, bajo toneladas de oscuridad y silencio, el tiempo se detuvo. Mientras el mundo avanzaba, olvidando las guerras, las victorias y las pérdidas, aquel coche permanecía allí, inmóvil, guardando en sus herrumbres el eco de un sueño interrumpido. No era solo una máquina abandonada, era el guardián mudo de una época, el último mensajero de los hombres que se atrevieron a construir la belleza en medio del caos. Cada rasguño en la carrocería, cada rasguño en el cuero, cada centímetro corroído por el agua salada, cuenta una historia que ningún libro podría contar con tanta verdad. El SSS Western Star no solo hundió un barco, sino que selló para siempre la esperanza de un futuro que nunca se vivió. Y hoy, al rescatar este coche del abismo, no solo hemos sacado a la luz un objeto, sino que también hemos sacado a la luz todas las voces silenciadas por la guerra, todas las manos que han moldeado los sueños en medio del miedo. El coche no batió el tiempo, sobrevivió y ahora renace, no para correr por las carreteras, sino para correr a través de nuestra memoria, recordándonos que incluso las historias olvidadas merecen ser celebradas. Si esta historia también te conmovió, muestra tu gratitud dejando tu like. Es la mejor manera de ayudarnos a seguir trayéndote estos descubrimientos ocultos por el tiempo. Suscríbete ya al canal, porque el próximo tesoro que te vamos a desvelar puede cambiar todo lo que crees sobre el pasado. Cada clic tuyo es como una inmersión con nosotros en estas misteriosas profundidades. Exploremos juntos lo que el mundo ha olvidado.